toda la región litoral, por un lado por las intensas precipitaciones que fueron mayores a lo normal y por el otro lado también la crecida de los ríos, en nuestro caso tanto el río Paraná como el Uruguay. Y para ello estamos ya aquí en nuestro living con un experto en el tema que es Oscar Duarte, jefe del Departamento de Hidrología y Cuencas de la Dirección de Hidráulica. Largo el nombre del cargo. Muy claro, sí. Oscar, gracias por venir. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, muy bien. Bueno, como decía, la pregunta que se hacen todos, ¿hasta cuándo va a seguir lloviendo tanto? Bueno, ya habíamos prácticamente anunciado, habíamos estado en este living también ya hablando casi del mes de septiembre, de este fenómeno Niño que tenemos presente. Y este fenómeno Niño posiblemente un poco más, con mayor digamos, importancia de la que nosotros inicialmente le dimos, ha realmente generado, provocado al menos en varias provincias del litoral, como bien dijiste, una importante caída de agua, de precipitación y por supuesto también estos ríos. Y suponemos que esto va, digamos, suponemos no, si no tenemos previsto que esto podría llegar a durar hasta marzo, por lo menos febrero o marzo, y vamos a ver qué pasa en abril, que son los meses que más llueven en Entre Ríos. O sea, recordemos que los meses más lluviosos en Entre Ríos son generalmente marzo y abril. O sea que tampoco no nos podemos llegar a asustar de que esto continúe hasta el mes de abril, como normalmente sucede en estos meses, ¿no? Claro, pero hasta ahora, digamos, en lo que vamos del mes de enero, estamos superando ya la Sí. media para esta época del año, ¿no? Sí, sin duda, la media para el mes de enero son alrededor de 120 milímetros, 118 milímetros, y ya en el norte de Entre Ríos, hasta antes de esta lluvia de ayer, eran 250 milímetros y cayeron aproximadamente unos 100 milímetros más, y en algunos lugares como La Paz 150 milímetros más, o sea que prácticamente llevamos ya el orden en enero de cercano a los 400 milímetros, lo cual hace que casi hemos triplicado, digamos, el valor promedio para el mes de enero, ¿no? Entonces, esto realmente ha sido muy importante. Y fue mucho más importante todavía lo que sucedió casi 20 días atrás, 15 días atrás, en la zona de Corrientes, donde llovieron 800 milímetros. O sea que realmente es una cosa totalmente fuera de lo normal. Y la lluvia específicamente de ayer en Paraná se dieron también un valor récord donde llovió casi 50 milímetros en media hora. Y esto por supuesto provocó toda esa inundación tan importante que vimos en la ciudad de Paraná y en otras ciudades del interior de la provincia, ¿no? Claro, además uno ve que los suelos ya no absorben, ¿no? Claro. Como que no tienen capacidad de absorción No. ya. Las cuencas, los suelos, está todo saturado y como siempre normalmente se dice, todo lo que llueve escurre, entonces de alguna manera provoca estos picos importantes de caída de agua que se nos hace cada vez muy complicado el manejo urbano de todo esto. Si bien estamos trabajando muy bien con las defensas civiles, nosotros hemos informado, fíjate que vos, que hemos informado casi del mes de septiembre de todo este fenómeno, donde tenemos un tiempo muy anticipado para, digamos, de alguna manera prever todo este tipo de cosas, pero sin duda nunca alcanza todo lo que se hace para este tipo de eventos que son totalmente fuera de lo común, ¿no? Totalmente. Y ahora tenemos otra complicación que se suma a las lluvias, que también está relacionada obviamente, que es la crecida de los ríos. Tanto Sí. el Uruguay, que fue el que generó primero los Sí. primeros problemas, y también el Paraná, que tengo entendido que hoy llegó a su nivel máximo de alerta aquí en el puerto local. Sí, acá vamos a separar un poquito las dos cosas. Primero, lo que un poco más grave en el sentido de los niveles y esto, el río Uruguay. El río Uruguay llegó a casi 14 metros 20, lo cual esto ha generado, como todos sabemos, una importante evacuación de personas. Si bien se han hecho varias obras, todavía hay gente que está en cotas bajas, sin protección, y esto son la gente que se ha ido sacando. Cada vez ha ido reduciéndose el número de evacuados, lo cual esto es muy bueno, pero sin duda este flagelo lo hemos tenido. Esto fue una lluvia, vamos a decir, local o cercana, digamos, una lluvia que se produjo en la zona de la cuenca media. Cuando hablamos de cuenca media del Uruguay hablamos cerca de Corrientes, Misiones e inclusive lo que llovió acá en Entre Ríos, y eso es lo que provocó este pico y algo del norte de la cuenca. No hubo grandes precipitaciones en Brasil, por suerte, porque si no esto habría sido una crecida extremadamente importante. Ha sido importante, pero no de las más grandes que hemos tenido. Si esto habría llovido en Brasil,
como ha llovido en otras oportunidades, esto podría haber sido realmente catastrófico, mucho más importante. ¿Se sabe si hay por ahí alguna posibilidad de que llueva mucho en Brasil No, próximamente? nosotros tenemos permanente contacto con todo y lo que esta semana ha habido precipitaciones pero de muy bajo nivel, lo cual respiramos, digamos, de alguna manera, porque muchas de las crecidas, las grandes crecidas han sido muy parecidas a esta, o sea, se ha, digamos, de alguna manera, un primer pico, una primera, digamos, llenada de la cuenca de agua y una posterior lluvia importante en Brasil, lo cual esto provocó sí, las grandes inundaciones en 82-83, año 98 y otras inundaciones muy importantes que hemos tenido en el Paraná y en el Uruguay. En el Paraná también, esto es lo que estamos viviendo hoy, acá hoy como bien dijiste, superamos el nivel de alerta, los 4,70 metros, estamos en 4,71, 4,72. Y esto, bueno, también ya comienzan los problemas a los pobladores que están sobre la costa, o sea, este tipo, digamos, ya está trabajando también todo lo que son las defensas civiles para ir previniendo la posible evacuación de esta gente, autoevacuación. Sabemos que no va a crecer unos centímetros más y luego ya viene descendiendo en el norte, pero con la previsión de que lamentablemente tenemos que informar que va a haber seguir viendo lluvias, porque este periodo Niño y este fenómeno de humedades va a continuar, digamos, durante prácticamente todo febrero y parte de marzo. Eso es lo que está previsto. Ojalá que no suceda, pero de alguna manera está previsto esta precipitaciones importantes nuevamente. Otro dato interesante para esta semana, o sea, de acá, lo que va del día de hoy hasta el día domingo, lunes, que va a aumentar mucho la temperatura, así que mucho cuidado. Las personas de riesgo, digamos, el grupo etario de riesgo, donde podemos llegar a tener valores cercanos a 38 grados el día lunes, o sea, el día viernes, el día de mañana ya va a llegar a los 34 grados aproximadamente, así que también ya son temperaturas muy altas. Puede haber una precipitación entre medio el día sábado y el día lunes nuevamente temperaturas casi cercanas a 38 grados, lo cual ya es muy importante, ¿no? Claro, hace unos días atrás se hablaba que de aquí hasta el fin de semana, hasta el domingo más precisamente, iban a estar cayendo alrededor de 80 milímetros en zonas puntuales. Esto ya no estaría pasando, por lo menos ahora. Esto cambió, el Servicio Meteorológico cambió su pronóstico. Ustedes saben bien que es muy difícil pronosticar con este tipo de clima. Muy probablemente por ahí se puede armar alguna tormenta localizada, como se dice, y por ahí puede caer mucha cantidad de agua en algún lugar localizado. Pero bueno, el general pronóstico está que va a haber algo el sábado y bueno, y para más adelante no sabríamos todavía pronosticado, ¿no? Claro. Suponemos que va a venir un frente frío la otra semana, o sea, la primera semana de febrero, lo cual esto también traería precipitaciones, pero todavía no sabemos del orden de ese tipo de precipitaciones, ¿no? Muchas veces se habla de que en los últimos años estamos teniendo veranos muy calurosos. Y esto no sé si es una sensación mía o no. Este verano, por ejemplo, no ha tenido días, si bien tuvo algunos días calurosos, uno ve la gente que va a la playa por ahí, muchos dicen, la verdad que no pude hacer tanto pileta, tantos días de playa. Lo que no sé si es por la lluvia o realmente este verano no ha sido tan caluroso. Sí, las temperaturas han sido bastante agradables para un verano, pero sí ha habido mucha humedad, o sea, cosa que por ahí potencia, digamos, se vuelve mucho más insoportable las temperaturas. La sensación térmica sería. Claro, la sensación térmica. Con el viento y todos los elementos estos generan, digamos, este concepto que es verdad, porque uno se siente mucho más pesado, digamos, de alguna manera con una temperatura más agobiante, como se dice. De alguna manera sí, ha habido temperaturas no tan importantes este año, tan extremas. Suponemos que esta semana puede levantar, como recién dije, a 38 grados, que ya es una temperatura importante. Pero en general no ha sido un verano tan caluroso. Sí. Claro. Y volviendo al tema de los ríos, de la crecida de los ríos, lo que no sé si es una sensación o esto realmente es así, como que parece de que cada vez crecen más seguido, que estas crecidas se dan más. Antes eran algo bastante normal, creo, crecidas periódicas, pero ahora parece que esto es cada vez más seguido. Sí, bueno, nosotros todo esto lo enmarcamos, lo que es variabilidad climática, que si esto se prolonga en el tiempo, lo vamos a denominar cambio climático, digamos, ¿no? Un poco por ahí se bastardea las palabras y decimos cambio climático, para que realmente tengamos establecido un cambio climático tiene que pasar una X cantidad de años. De hecho que ya hemos visto
cambios importantes en nuestra provincia. Un ejemplo que siempre comentamos es que la temperatura promedio para todo el año en una parte de la provincia aumentó medio grado y al norte 1 grado de temperatura. Entonces esto significa que ya ha habido un cambio en la temperatura, que para nosotros medio grado no es nada, pero para la especie es muchísimo, porque reciben más calor, reciben mucho más energía solar y esto se transforma en floración anticipada y un montón de procesos biológicos, que lo cual es muy difícil de evaluar así a simple vista. El otro tema es la cantidad de lluvia caída. Hablamos de que hay un aumento entre 200 y 150 milímetros en toda la provincia, lo cual promedio significa que el promedio nuestro acá en la provincia era alrededor de entre 1000 y 1200 y hoy tenemos que hablar que ya el promedio está en 1100 y 1000 hasta 1400, digamos, ¿no? Entonces, esto hace de que estos son algunos de los parámetros que ya nosotros estamos siguiendo y vemos que tenemos presente este cambio climático, esta variabilidad climática, ¿no? Me imagino, Oscar, que si esto se daría, por ejemplo, en invierno, sería peor aún la situación porque los días son más cortos y como que seca menos, el suelo absorbe menos. Sí, sí, sin duda, pero los últimos 2 inviernos hemos tenido crecida, fíjense, hemos tenido lluvia, o sea, ya no podemos hablar que antes, vamos a llamar unos 20, 30 años atrás, teníamos marcadas los momentos de lluvia, los momentos de crecida de los ríos, y hoy ya se puede dar en cualquier época del año temperaturas, alturas de río y cantidad de agua caída en cualquier época del año. Entonces, evidentemente, como se dice popularmente, que cambió el clima, sí, evidentemente ha cambiado el clima y no, el clima de ahora no es como era antes, evidentemente ha cambiado estas condiciones y esto se ve reflejado en un montón de cosas. La sociedad lo vemos reflejado en los problemas de todos los días, enfermedades nuevas, tropicales que aparecen, todo este tema de toda la afectación que hay sobre los arroyos en todas las ciudades del litoral, o sea, hay mucho asentamiento urbano, digamos, sobre los arroyos, y esto genera en cada lluvia problemas, la defensa civil, y con un costo que es muy importante para toda la sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar a corto y a mediano plazo cómo vamos a, nosotros como sociedad, a ver este cambio climático, cómo nos vamos a adaptar al cambio climático, y cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Claro, y las obras de infraestructura también. Obra de infraestructura, cómo personalmente tenemos que trabajar ante este cambio climático y tratar de aportar nuestro grano de arena a todo esto, porque si no, esto va cada vez en una complicación mayor, digamos, ¿no? Oscar, muchas gracias, muy claro como siempre. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces aquí en Día a Día Oscar Duarte, que es el jefe del Departamento de Hidrología y Cuencas de la Dirección de Hidráulica aquí de la provincia de Entre Ríos. Breve pausa.